el 12º ciclo, la primera conferencia de la ciencia en el bar, y esta vez, fíjense que en este ciclo decidimos involucrar gente de ámbitos ajenos y que ya no nos estén fastidiando los de las ciencias duras, que también vengan nuestros colegas de humanidades, de sociales, y de esta manera inaugura el ciclo un colega muy amable, muy querido, Jan Fritsch, de la Facultad del Hábitat. Pues un aplauso y damos con él. Buenas noches. Yo agradezco a los integrantes de la ciencia del bar haberme invitado. Es un honor participar en esa comunidad tan selecta. El tema que escogí, dice Deambulando en la sombra, es un tema que me ha dado a resolver situaciones múltiples, tanto por la relación que llevo con los ramas de vinculación que tenemos con el sector social, rural, y también por la razón de que en la escuela de diseño la iluminación y lo que genera normalmente son sombras con finalidades tanto estética como de comportamiento climático, nos ha obligado a trabajar mucho sobre lo que es la geometría solar, que es básicamente sobre lo que voy a platicar. Bueno, de hecho, de la sombra nada más voy a abordar una representación icónica de la misma. Existen muchos tratados sobre la sombra, hasta algunos muy serios, en psicología analítica de Jung, por ejemplo, que lo lleva a la consideración extremadamente profunda. La historia del arte también lo trata, y está la filosofía. Yo nada más es la representación que en este caso me motivó a presentar. Bueno, para hacer que desaparezca una sombra, hay que dejar de iluminar lo que generaba la sombra, ¿no? O sea que nosotros vamos a estar siempre en asociación entre una luz, un elemento que es el que va a generar la sombra, y obviamente un soporte de la sombra. Ahí planteé un poco una anécdota alrededor de la sombra. En el siglo XVIII, en Francia, un ministro de Finanzas se empezó a quejar de que la gente de Abolengo estaban mandando a hacerse sus retratos y que había como un exceso, digamos, de actividades alrededor y que no generaban para él, digamos, unos impuestos. Entonces, en forma de burla, un poquito, la gente empezó a decir: pues vamos nosotros ahorita a hacer retratos, pero esos mucho más sencillos, como es el caso aquí, ¿sí? Y lo que es muy interesante del asunto es que ese personaje que quería recabar más impuestos se llamaba Silhouette, ¿sí? Y que es el que dio el nombre a ese tipo de representación. De hecho, no merece tanta reconocimiento porque era un pobre, una gente que nada más quería conseguir dinero, ¿no? O sea, no tenía ningún valor más allá que eso. Pero entonces hay algunas representaciones que son muy famosas, por ejemplo Schiller, Beethoven antes, o sea, hubo unos personajes que se sometieron precisamente a ese tipo de representación de ellos mismos. Y ahí ya está, la silueta nos lleva a hacer algunas consideraciones. Por ejemplo, en el caso anterior, la gente que conocía a esos personajes famosos lo podían reconocer desde la silueta. Y efectivamente hay siluetas que no requieren hacer, digamos, una leyenda para leerlas. Creo que todos reconocieron, ¿no? Sherlock Holmes, ¿no? Bueno. Y hay también siluetas que no se hacían con la luz, sino que se hacían con el recorte de tijeras. Ese es un hijo mío, y esa silueta se realizó en París
en un lugar donde se instala gente a realizar ese tipo de recortes en papeles y que da efectivamente una silueta muy parecida. Ese es otro, pero ahorita es el acceso con las herramientas más modernas. Podemos hacer siluetas muy fácilmente a partir de fotografías con instrumentos como el Photoshop, ¿no? ¿Más? Ok, ya. Ese es un nieto mío, debo decir, tiene toda la gracia de su silueta y nada más verla me llena de satisfacción y de gusto. Y me propuse hacer, de hecho, una pequeña propuesta de elaborar una galería de los ponentes de Bach. Es, como ahí dice bien, incompleta y en proceso, ¿no? Tengo algunos que pude realizar. No sé si... A ver... Sí, lo reconocen, ¿no? No es totalmente negro así. Ahí no los pude disociar, además no tenía una silueta de perfil de Viridiana y no pude hacer una imagen que se pudiera reconocer. Pero ahí yo, además, disociarlos es muy difícil. Y ahí, bueno, esa era la más dudosa, pero sí, aparentemente se ve. Sí, está muy clara, ¿verdad? Bueno. La sombra puede ser una imagen inesperada, sin aparente relación con lo que la genera. Ese es también un aspecto interesante, incluso que da lugar a trabajar. Las imágenes que les enseñar salieron de internet. Bueno, por ejemplo, eso es muy conocido, hacer las imágenes con las manos de los distintos animales, ¿no? Pero, por ejemplo, esa imagen, visto de aviones, es un conjunto de aparentes camellos, pero es una imagen que fue premiada a nivel internacional. Y lo interesante es que los camellos negros en realidad son sombras, no son los camellos. Los camellos casi no los vemos, son esas trazas blancas que vemos. Ahí está muy claro, pero ahí sí estoy sufriendo mucho con eso. Bueno, ya. Ahora, hay este tipo de trabajo, ¿sí? Amontonan basuras, pero lo acumulan de tal manera que con una iluminación adecuada genera sombra totalmente bien significativa, bien, ¿sí? Como esta también. O esta otra, ¿no? Hay más, inclusive, o sea, hay un trabajo bastante extenso sobre ese tipo de sombreado. Y esta opera se me escapó, ya un poquito, pero bueno, no sé si lo reconocen. ¿Sí? Bueno, sin comentario. También se puede hablar de realidad a través de sombras sin incomodar. Ahí es una parte del trabajo que hemos realizado, en donde tenemos que, digamos, trabajar en comunidad rural y hablar de los problemas que nos aquejan. Pero hablar de esos problemas directamente con ellos no puede ser de forma absolutamente directa, porque puede ser ofensivo para ellos. Entonces, una manera de ser utilizado en otros lugares es contar alrededor del problema en una forma no directa, digamos un poco a través de un camino un poco derivado. Entonces, nosotros tuvimos en un programa que realizamos en comunidades la idea de hacer un teatro de sombra para hablar de los programas sanitarios, funcionalmente sanitarios de disposiciones secretas,
manejo de agua, de alimentación, etc., ¿no? Y los dos personajes que ven aquí son dos personajes que hacían el comentario, podemos decir, de lo que se veía en sombra, ¿no? Pero la sombra nos pareció un modo muy interesante para hablar de la gente sin que se sientan bajo la lupa, digamos, ¿no? Sino que se habla del problema en sí, finalmente, ¿no? Ahora, la invención genera sombra y además nos relaciona con momentos para su aparición natural en forma cíclica. Bueno, ahí voy a entrar ahora sí a lo que es propiamente aplicaciones de la geometría solar. Ese es un trabajo que acabo de realizar, es para la Escuela de Arquitectura, o sea, del Habitat. Es un conjunto de relojes solares que todos están, digamos, ligados a un gnomo común, que es esta varita que ven aquí, así que tiene como característica de ser paralela al eje de los gnomos y hace que la trayectoria que viene perpendicularmente a esa misma varilla va a generar su sombra todos los días a la misma hora, con ciertas excepciones si no entramos en detalles por las variaciones que hay de ecuación de tiempo, pero en ese caso no lo contemplamos y es una, digamos, suficiente demostración para explicar un poquito el fenómeno solar. Lo que tiene, o sea, hay un reloj abajo, que es un reloj llamado ecuatorial, que es paralelo al ecuador. Luego tenemos un cilindro ahí, o sea, medio cilindros, son relojes hemisférico, llamado hemisférico, luego un vertical, un horizontal, un polar que es parecido al eje, al gnomo, y luego tenemos, esa fue también una propuesta un poco innovadora, de hacer que esas láminas verdes dobles filtran a través de ranuras la luz conforme a cómo va pasando el sol y se ilumina realmente una sola de las partes, o sea, una sola de las par de ranuras, pero indica donde, si vemos aquí, se ve mal, pero es un mapa de la Tierra, el sistema Mercator, y entonces nos dice dónde son las 12 del día en ese momento. El asunto era hacer y hay una corrección de números que permite también ver la relación que hay de hora entre ese lugar y el lugar donde estamos. La cuestión es hacer o sea, percibir la relación que hay entre tiempo y espacio, ¿no? Para nosotros. Bien. Este es otro tipo de reloj que hemos hecho en el Habitat con los estudiantes. Lo llamamos digital porque se trata de efectivamente filtrar unos números en forma o sea, perforados que se imprimen en esa parte. El sistema ahí es inverso de un sistema hemisférico, o sea que esa lámina, digamos, está en la posición homoclíptica con la trayectoria solar. Y entonces nada más que según el mes se va a imprimir más por acá o más por allá. Y hay la posibilidad inclusive de definir en qué mes estamos en ese caso. Ese es un pequeño reloj de sol para los notarios. Me habían invitado a dar una práctica y les fabriqué rápidamente. Ese tipo de relojes se llaman azimutales, o sea que tienen que ser orientados frente al sol, ¿sí? O sea que no son fijos. Y la sombra de este elemento da relación a esas líneas. Ese es otro que hemos hecho también para la facultad. Es un reloj que además que me lee la hora en base a una fecha, también me lee las coordenadas del sol, o sea, entendiendo la coordenada horizontal
azimutal y la altura del Sol, ¿sí? Son dos datos que el estudiante requiere precisamente para hacer hipótesis de iluminación de sus edificios. Pero lo que hicimos también es que la base que está aquí es una regla de cálculo circular. Aunque no haya Sol, podemos determinar las coordenadas solares a través de esta base en forma de regla de cálculo, porque la relación azimutal es una expresión logarítmica, o sea, la podemos mostrar en forma logarítmica, entonces se permitía que haya el manejo de una regla de cálculo de la base, ¿no? Para quien conoce la ANES, la ANES es la Asociación Nacional de Energía Solar, es una asociación que ya tiene desde el 79, en el 81 se oficializó aquí, en el 80 se oficializó aquí su existencia, o sea, su congregación, pues se hicieron, digamos, registro, pues. Y una persona, una diseñadora industrial, de hecho, de México, había hecho la propuesta de este logo para la asociación, y lo que hice yo es que en el centro aquí, de hecho, hay una parte anaranjada que no se ve tan ahorita, que está sobre otra que es blanca, y gira la parte anaranjada sobre la parte blanca, y en el centro aquí hay un perno de una cierta longitud. Nos tenemos que poner con el conto del reloj frente al Sol, y este perno genera una sombra. Giramos la parte anaranjada hasta que la sombra corresponda al brazo del personaje, y en ese momento está en la posición correcta para la lectura. O sea, la genialidad de su propuesta hasta tenía en ella la posibilidad de hacer ese reloj, ¿sí? Este es un reloj alemático que se ha hecho en el hábitat. Si han pasado por ahí lo habrán visto. Está maltratado el pobre, o sea que no le da mantenimiento, pero la idea además de que sea un reloj, es una fuente. O sea que en la parte que ven aquí hay unos paneles fotovoltaicos que accionan una bomba de 12 volts, ¿sí? Y vehiculado hacia el centro donde hay un tubo y donde sale un chingito de agua, ¿no? Así. Lo que queríamos aquí era hacer que el funcionamiento de esta bomba fuera acorde a la manifestación climática del momento. O sea, si hay sol, el agua sale, ¿sí? Y es el momento en el que efectivamente necesitamos la frescura, ¿no? O sea, Son Luis es muy conocido por sus fuentes, inclusive. Y si no hay sol, hay nubes, no prende la bomba. Y finalmente, en la noche, se apaga solita, ¿no? O sea, el agua se reciclaba, se volvía a montar. Hay una pérdida por evaporación, pero digamos, había la idea también de disminuir el gasto a lo máximo del agua que se iba a requerir para el funcionamiento. Y entonces el tipo de reloj de ese es un reloj que obliga a desplazar el gnomo no es fijo, ¿sí? Se supone que cada semana, digamos, había que reajustar su posición, y en ese caso se tomó en cuenta la ecuación del tiempo, que es un reloj bastante preciso, ¿sí? Y lo regulamos en función de la hora legal y no solar. O sea, hay una diferencia entre la hora legal y la hora solar. Aquí estamos, por razones de posición geográfica, a 44 minutos del meridiano que genera la hora sobre el uso horario que estamos. Por lo tanto, si le dejamos como hora solar, había un desfase de 44 minutos, y entonces eso les dejaría a muchos, pero ¿qué pasó? No funciona este reloj. Entonces, lo hicimos en función de la hora legal, por esa razón. Ahora, ahí estamos hablando de una
definición cíclica de la posición del Sol, pero diurna, ¿no? O sea, en el día, hasta ahorita. Nada más que hay otro ciclo que nos pone en consideración de posición del Sol, que está ligado hasta al día y a la luna además. Entonces, que define una posición muy precisa del Sol. Y en ese caso, bueno, está esta magnífica obra, que muy reconocida ya internacionalmente. Pero sobre este tenor hemos trabajado un poquito y viene lo siguiente. Ese es un trabajo que se realizó en la Ciudad de México para conmemorar el Día del Medio Ambiente. Se trataba de poner en presencia los 4 elementos: el agua, la tierra, el fuego, que es el sol, y el aire, ¿no? En ese caso se planteó que esa parte verde aquí, o sea, esa parte, es una ola de mar, ¿no? Es la idea de una ola de mar. Y tenemos que adelante hay un árbol que genera sombra sobre el costado de la ola, y genera su sombra como se ve en la imagen aquí. El 5 de junio a las 11 de la mañana genera su sombra, como creando la sensación de 2 manos que generan un espacio de protección. Aquí no se ve, pero la imagen es muy difícil ahí de percibir, pero es una línea que fue dibujada por una línea que se recortó y se hizo en la mina, y que viene bajo el relieve sobre la ola. Entonces la idea era que los 3 elementos, fuego, sol, tierra, ¿sí?, y agua, si uno de ellos no está, este árbol no crecerá y esa niña se morirá, ¿sí? O sea, era la idea del mensaje que ahí se produjo. Hasta se inauguró, y había un detalle interesante, es que la cresta de la ola filtraba también la luz solar en 2 rejas, y decía en un fondo de sombra, pero en letra de luz: la vida es amor, ecología, amor a la vida. Esa frase la propuso un periodista que ya falleció, muy eminente del sector, que por 35 años, día tras día, ponía un epigrama. Se llama Campos de Asís Sánchez. Debo decir también que estuvo ahí como promotor y como también discusión sobre la idea un gran amigo mío que se llama Salah Salah, ¿sí? Es un muy eminente personaje, académicamente, periodista, y su hija es la que hizo el dibujo, tenía 10 años. Este es un trabajo que se hizo para la Universidad de Colima. Se me solicitó proponer algo para conmemorar el 50º aniversario de la universidad. Fue en 1990, la universidad fue creada en 1940. Y la temática hablada se centró en que había 2 mensajes importantes que se quería ahí ver y manifestar. Uno era el reconocimiento a Lázaro Cárdenas como el presidente que otorgó el recurso para que se creara la Universidad de Colima, ¿sí? Y luego había otro mensaje que se pretendía también hacer aparecer, es que la universidad en ese momento tenía un plan de descentralización a todo el estado del campus, ¿sí? O sea, crear campus precisamente ya descentralizado en todo el estado. Entonces, a partir de esos 2 temas, lo que ven ahí, pueden apreciar, es una escultura de apariencia bastante abstracta, ¿sí? Pero que debe generar precisamente sombras.
La primera, el 16 de septiembre a las 11 de la mañana, genera esta sombra, que es una cara aproximada desde un alto contraste que realicé sobre la cara de Lázaro Cárdenas. O sea que genera la sombra de Lázaro Cárdenas a las 11 de la mañana. Luego el sol se mueve, obviamente, nos movemos frente a él, y en la segunda hora aparece, ese es el estado de Colima, ¿sí? Y había puesta un aro de luz con una flecha que penetra, y ahí normalmente iba a estar un escudo de la universidad para mostrar que la universidad abría su campus hacia el estado. La imagen del estado es una imagen homotética, o sea que tiene exactamente la misma orientación que el estado mismo. O sea que eso pero tenía algunos detalles más, es que los pies de la escultura, de las dos esculturas, la segunda, por ejemplo, escultura, en el momento que se veía el primer fenómeno de la cara de Lázaro Cárdenas, generaba en un fondo de sombra la fecha 1940. Y en el segundo tiempo, la primera, ahí su pie generaba en el fondo de sombra la fecha 1990. Hay que ver que fue calculado para que cuando una de las esculturas, de la parte de la escultura, generaba su sombra, la otra no generaba más que líneas paralelas, ¿sí? O sea que agarra las láminas de Tonto. O sea, es una asociación de láminas que superpuestas finalmente generan una sombra. El asunto era hacer que no se adivinara al ver la escultura qué es lo que iba a suceder. Entonces se da, digamos, cada 16 de septiembre a esas 2 horas el fenómeno. Hicimos un pequeño estudio también de ver cómo es el 16 de septiembre en Colima, y regularmente no llueve. Qué suerte, que sí es importante que haya sol, si no funciona. Ahora, ese tipo de trabajo es para efecto conmemorativo, pero ahí se nos llegó también el pensamiento respecto a eso, porque conmemorar muchas veces se hacen placas conmemorativas. Y si no viene una gente a plantarse delante de ella al siguiente año, el siguiente, no hay conmemoración. Ahí está el sol que viene a conmemorar, que estemos o que no estemos, va a dar el fenómeno de conmemoración. Finalmente, debía así, ahí no se ve bien, pero el reloj hacia ahí se ve, un reloj solar, la pata de la segunda generaba la hora sobre el piso, es un reloj de tipo horizontal, no fijo. Esta es una imagen que deben muchos conocer si han transitado a la Francia, al centro Pompidou. Dentro del hall principal, abajo, ese es un retrato del presidente Pompidou, que fue el que otorgó el recurso para que se construyera este centro. Y está muy interesante que está hecho a partir de láminas blancas separadas, ¿sí? O sea, la parte negra que ven aquí es más bien como perforadas, ¿sí? Y con el fondo del ambiente, digamos, hace un contraste entre la lámina perfectamente blanca y la parte negra. Y efectivamente, si hubieran tenido la oportunidad de ver un retrato de ese presidente, verían que es muy parecido, ¿no? Entonces yo partí de este principio para ahora hacer trabajos en donde voy, por ejemplo, ese trabajo que se hizo para el estado de Acambay, la ciudad, perdón, el pueblo de Acambay. Maximiliano Ruiz Castañeda merece que se hagamos un paréntesis. Es un científico, biólogo, médico, muy brillante, muy poco reconocido en México, aunque fue el primer premio de ciencia que se otorgó en México. ¿Sí? Pero ese señor tenía como logro haber elaborado una vacuna contra el tifo. ¿Sí? Y si no estuvo muy reconocido en México, en
el Instituto Pasteur en París le ponían la alfombra roja cuando llegaba. Aquí no, porque él nunca quiso cooperar con las ideologías del poder en ese momento. Tenía hasta un detalle muy peculiar, es que tenía una carta de reconocimiento de Hitler. Sí, porque en época de guerra el tifo se desata totalmente por las faltas de condiciones de higiene de los soldados. Entonces, para él la paz era un tema muy importante. Y lo que propuse es esto, o sea, esos puntos negros que ven son unos tubos, ¿sí? La luz filtra a través de los tubos y genera la sombra que ven ahí abajo. Tengo esta imagen que muestra un poco más los tubos, ¿sí? Que pasan, o sea, la luz solar pasa a través de ellos. Los tubos están recortados, obviamente, para obtener ese fenómeno de línea continua blanca y partes negras, ¿no? Lo interesante es ver ahí sí lo parecido que se tiene con el retrato, ¿no? Esa técnica es muy buena para ese tipo de representación, pero entiendan que esa es una sombra y esa sombra se genera en 5 minutos y luego se va, ¿no? Y los días anteriores aparece ya un poco deforme, cada vez más cerca a lo que va a ser y desaparecerá de la misma manera. Pero lo interesante también de eso, de esa propuesta, era que los mismos tubos, tomado con una dirección de sol ortogonal con la primera, la que genera el retrato, ¿sí? Con recortes en los tubos, pero le digo, en una dirección ortogonal totalmente, nos generaba esta otra sombra en otra fecha. O sea, la primera era en diciembre, la segunda era en abril. De hecho, se ha creado un instituto a nombre de él en la ciudad de Cambrai, una sobrina de él, gente brillante y matemática además. Se encargó de crear ese instituto. Bueno, sigo con las palabras, perdón, para decir especial. Esa es una petición que se me hizo de los clubes rotarios. Bueno, debo decir, la anterior no se construyó, todavía no se construyó. Hubo problemas financieros para esto. Ese es el club rotario que me quería festejar los 100 años de que existe, hace algunos años, no me acuerdo cuándo fue, 2006 o algo así. El rotario inició en Estados Unidos, no sé en qué ciudad, en Filadelfia o algo así, y querían conmemorar los 100 años de haberse nacido esa organización. Entonces partí de una paloma otra vez, y aquí todos esos huequitos que ven aquí, de hecho son tubos huecos, ¿sí? Esos tubos, unos están tapados, ¿sí? Entonces los que están tapados, si yo tengo un sol que viene exactamente en la dirección de los ejes de los cilindritos, ¿sí? Va a pasar el sol a través de los tubos que no están tapados, pero sí va a captar la imagen de los tubos tapados para mandarlo como para una sombra posible, ¿no? Entonces, ahí se trataba de hablar que son mis puntos así, y no se alcanza a ver ahí, pero tenía entre los mismos tubos tapados unos que dejaban pasar la luz para manejar una letra. Entonces había una leyenda de ellos, no se puede leer. O sea, el rotario se hace para los demás, entonces era un lema de ellos muy importante. Entonces, se supone que el sol va a venir de atrás para atravesar esto. La rueda rotaria para ellos es intocable, no se puede tocar absolutamente nada, ni cambiar los colores, ni alterarla en alguna manera. Entonces, lo que propuse es que esta rueda rotaria fuera un vitral,
que dejará pasar la luz, ¿sí? O sea, de color, pero que dejará pasar la luz, ¿sí? Y que la sombra que pasará del estado de sombra mismo pasará a través del vitral para pegar sobre un mapa mundo que es sería un vidrio que está esmerilado para que pegue la sombra, ¿sí? Y con grados de esmerilado diferentes según lo que son los continentes o el fondo, pero de todo está esmerilado. Entonces da esto, ¿no? O sea que la idea es que el sol va a pasar atrás de la paloma y pasar a través de la rueda rotaria e imprimir sobre el mapa. Tercera, también asociarse al efecto mundial de la conmemoración de los rotarios. Este lo hice para la Universidad de Morelos. Morelos, hay una persona de quien no se dice nada malo, es Emiliano Zapata. Nunca haría cosas malas de Emiliano Zapata como está en la. No, y de hecho es realmente una persona, además de las más interesantes de la Revolución Mexicana. Más. Entonces, ellos querían me pidieron una propuesta para festejar en el mes de abril, 7 o 8 de abril, el momento de su nacimiento, la conmemoración de su nacimiento. Entonces, lo que ven aquí es una reja, ¿sí? En donde está en parte blanco lo que está recortado y en parte negra la parte que está llena, ¿no? Y da esto, o sea que esa es la escultura, o sea, la reja está en la parte superior, ahí, ¿sí? Y hay esa frase que escogí como que es de él, ¿sí? Y que me parece además extraordinariamente actual, ¿sí? Que dice, es mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado, ¿no? O sea, eso está extraordinariamente bueno. Entonces, la frase es permanente, es una reja también, recortado, y la rejita horizontal de arriba genera esta sombra en el mes de abril. De hecho, ahí es una pequeña simulación que se hizo en 2 tiempos, en donde se ve, según la inclinación del sol, cómo iba creciendo la sombra hasta llegar a su definición deseada. Bueno, finalmente les voy a hablar de un trabajo que involucra Pepe, no sé, no está Pepe ahorita, ¿verdad? Se escondió. Bueno, ese es un proyecto extremadamente ambicioso y que está, digamos, hay una maldición, no sé aquí, debe decir, porque este proyecto se inició como una propuesta a realizar dentro de la universidad, en el campus ahí de la universidad, y la idea era la siguiente, o sea, era hacer ese elemento que era un doble cono con un cilindro, les voy a explicar de qué se trata, dentro de este espacio rodeado de un aro, ¿no?, de concreto. De hecho, es interesante porque el aro existe, pero en el momento que ya lo hicieron bajo las especificaciones que le dimos, el diámetro que tiene, todo, ¿sí? Pero en el momento de realizar lo que iba a ir adentro, nos cambiaron y pusieron un árbol. Pues ahí nos quedamos con una frustración bastante grande y de hecho otra vez se planteó realizar ese trabajo en el Parque Pangamanga, no sé si está al lado del auditorio, no sé qué, ahí, el Barrio de la Ciencia, no sé si lo conocen, ¿no? Entonces, todo lo que ven ahí, o sea, esta rampa, esta plataforma, todo está preparado para recibir la escultura. Pero el presupuesto alcanzó hasta ahí y lo demás no. ¿Sí? Entonces, fue otra cosa, por eso hay una cierta maldición alrededor del proyecto. No se pudo realizar finalmente. Y debo explicar de qué se trata. O sea, el cilindro que ven ahí es
compuesto de una parte central, que ahí viene de azul. Encima se le pegó los continentes en medio relieve, de hecho de ahí está hecho con un plástico. Lo que queríamos es asociar la noción de espacio y tiempo, que ya, por ejemplo, el reloj que produce recientemente, un poco lo acercamos. Pero la barra que ven aquí, la varita, una varita, ¿sí? Esa varita está en movimiento a partir de un seguidor de sol, ¿sí? Un seguidor que registra la posición del sol y en base a ello define si la pongo en movimiento o se la dejo fija. De hecho, en el momento que se pone fija, está realmente girando su sombra, esta varita, sobre el lugar mismo. Son las 12 del día, precisamente. Y además habíamos puesto una corona aquí alrededor que giraba también y que nos daba la hora en cualquier parte del globo terráqueo. O sea, queríamos que se viera la asociación del lugar con la medición del tiempo o el registro del tiempo. Ese fue como primera parte del proyecto, un reloj solar, pero especial en ese sentido. Y lo otro es que entre la parte azul, el cielo azul, y encima de los continentes había una envolvente transparente, ¿sí? Que sellaba. Entonces la idea era que con una bomba de agua accionada por paneles fotovoltaicos se inundará de agua el cilindro y estará en un continuo movimiento el agua sobre el cilindro, o sea, para que hubiera algo, o sea, no está tan estático, ¿no? O sea, efecto más, digamos, estético. Y lo que son los conos, el cono superior estaba espejado, y la idea que se tuvo con Pepe, todo eso lo vimos juntos, era al interior del lago, en el piso, hacer un mosaico, en donde se dibujaba con los mosaicos una imagen que no se reconoce muy bien, pero que reflejada en el cono nos da un elemento que reconocemos. De hecho, escogimos una figura lineal de un Quetzalcóatl, que es representar el conocimiento, la creatividad, etc. Entonces, al verlo reflejado dentro del cono, ya se recupera la imagen tal como es en la realidad. Y eso era como para simbolizar, era para anunciar que la universidad, su papel es precisamente la de dar lectura clara a las cosas que vemos, las cosas que están en el piso, que no sabemos qué son, ¿sí? Ella nos da un camino para entenderla, poder leerla. Y finalmente, del otro lado del cilindro, también quisimos hacer un mensaje que nos interesaba, que era que si la primera parte, el reloj solar, la lectura de la tierra, etc., todo es lo que la naturaleza, el mundo nos ofrece a ver, ¿sí? Y que todo esto se inscribe en un tiempo que está orquestado por la misma naturaleza. Quisiéramos nosotros ofrecer una marca de tiempo diferente y del otro lado poner una escultura que relata a un hecho notable, particularmente destacado de los hombres o de un hombre, para decir que a través de ellos el tiempo lo deberíamos de contar más en función de nuestras acciones muy destacadas y no en función de un calendario que nos da la naturaleza. Bueno, los dos, pero obviamente sería ideal tener un calendario en donde nada más se habla de las hazañas que puntúen el tiempo a partir de todas las hazañas.
Finalmente, pues como ironía, muestro eso, esos que finalmente, en vez de lo que propusimos, se hizo en la vida. O sea, una escultura magnífica, es un proveedor de materiales que ahí se siente un poquito que luego falta un poquito de juicio. Bueno, esto es. Bueno, pues Fritz, te tienes que quedar el micrófono porque viene la sesión de preguntas y respuestas y también las está grabando Televisión Universitaria. Desde que ya nos mandó el resumen de su ponencia, a mí me impactó en demasía el contexto, la filosofía y la poética que estaba ahí encerrada, y en cada una de las estructuras que ya nos mostró en esta presentación creo que cumplió perfectamente bien con el objetivo que estaba planteado. ¿En cuántas líneas? En 6 líneas, ¿no?, que nos mandaste ya del resumen de lo que esto íbamos a ver. Se los dije, estamos ante un colega universitario sumamente dulce, preciosísimo, y bueno, que nos enseñó en este momento una manera distinta de ver los juegos de colores y luces, bueno, de luces y sombras. Excelente plática, bellísima, pero no se trata de que yo me quede con el micrófono, sino de que ustedes puedan preguntar algo si es de su interés. Tú, ¿quién es yo? Ven, pasa, si te dan chance, por supuesto. No pregunto, digo, excelente. Excelente. Agregas. La sombra se diluye en su propia luz. La sombra se diluye en su propia luz, así que no se la crean, ¿eh? Un aplauso para Jan, es una poética del objeto bellísima. A mí francamente me estableció, y con una geometría y un conocimiento de los ciclos naturales esenciales que me remiten a la esencia misma de la cosmogonía y la arquitectura. ¿Pero alguien tiene algo más que comentar? Sí, claro. ¿Cuánto tiempo le lleva hacer una obra Mira, la de Colima tardé muchísimo porque lo hice todo a mano. Y ahorita con la factura lo que hice en 2 meses lo hago en 4 horas. Es que lo que pasa es que ahorita hay instrumentos que no tenían en su momento, ¿sí?, que son extremadamente fácil y rápido, ¿no? Porque lo de Colima era nivel de láminas. O sea, primero parte de la sombra, ¿sí?, la sombra que quiero generar, y determinar el ángulo de incidencia del sol al momento del fenómeno. Entonces va a haber un alargamiento o estrechamiento del objeto, de la imagen, para crear la sombra, no del objeto, y digo bien. En ese caso, con una inclinación bastante pronunciada, en septiembre todavía, se me alargó la imagen. ¿Sí? Entonces yo partí la sombra y la alargué, pero hice como hacemos en la escuela primaria, hicieron la cuadrícula y luego crecí, perdón, nada más en un sentido. De cuadrículas, se me formaba un rectángulo y ahí constituí la imagen deformada de esa manera. Pero ya seguro que sí, me tardé bastante. Luego la tuve que mandar a cortar por recortes para hacer no había soplete, ¿no? O sea, y en 3 partes llevarla ahí o sea, sí me tardé bastante, me costó bastante tiempo, pero para mí era interesante poder hacerlo. Bueno, a nombre de la ciencia en el bar, no podemos entregar constancia ni cosa por el estilo, pero le vamos a dar una respuesta.